Nada. Un segundo, por favor, voy a compartir la pantalla.
Bien, muy buenas noches. Vamos a ver hoy día la sesión de negocios internacionales. Estamos trabajando con los tópicos de negocios internacionales. Un segundo, por favor. Y los ejes temáticos que vamos a desarrollar el día de hoy son los... Un segundo, por favor. Bien, voy a compartir la pantalla y listo. Bien, entonces, como lo estaba indicando, los tópicos que vamos a desarrollar hoy día están vinculados con los negocios internacionales, las causas del comercio internacional, las ventajas del comercio internacional, y una sinopsis de lo que son los negocios internacionales y su teoría, las principales barreras que pueden establecerse para el comercio internacional y los elementos claves para un proceso de exportación y la parte financiera y la inversión extranjera y las formas de inversión extranjera en las operaciones de negocios internacionales. ¿Ok? Bien, vamos entonces a ir de llano al tema y tenemos este primer concepto. Los negocios internacionales son el comportamiento normal de los países que establecen relaciones de comercio con el resto del mundo. O sea, es desde el punto de vista del crecimiento de las empresas y los negocios, es normal o es común que las empresas puedan comenzar a expandirse y a ampliar sus perspectivas de operaciones bajo la perspectiva de desarrollar sus operaciones fuera del país, ¿no? Hacia el exterior. Eso es fundamentalmente la concepción del negocio internacional. Puede ser, yo puedo ofertar bienes o servicios hacia el mundo. Y en esto implica que hay este movimiento de bienes hacia el exterior, implica que por un lado va a haber un país hacia el cual se va a exportar y también, dependiendo de la perspectiva, va a haber un proceso de importación. Si soy, por ejemplo, el Perú, que quiere exportar a China, en el caso de que los productos salgan de Perú hacia China, el productor peruano, por ejemplo, de maca, es un exportador. Está produciendo y está enviando sus productos desde el país de destino, desde el país de origen, perdón, que es Perú, hacia el país de destino, que es China. En ese caso estamos hablando de una exportación. Pero así como hay una perspectiva de exportación, que es nuestra perspectiva del empresario peruano, hay una perspectiva de importación para el comprador chino, el empresario chino, que está trayendo los productos desde el Perú hacia China. Esa operación será una operación de importación. ¿Ok? Entonces, ese es el juego del comercio internacional. Vamos a pasar al siguiente. Ahora, ¿por qué se produce el comercio internacional? ¿Cuáles son los factores que motivan, que promuevan que pueda existir actividades de comercio internacional? Hay diversos criterios o diversos factores que van a permitir que el comercio internacional se produzca. Dentro de esos factores tenemos, por ejemplo, la distribución irregular de los recursos económicos. Entonces, en algún país tiene mayor capacidad adquisitiva, y en ese momento se está hablando de comercio y de una oportunidad de comercio internacional. ¿Y en qué sentido es esta oportunidad? Porque hay un país que tiene mayores ingresos y que puede pagar una mayor tasa o un mayor precio por los productos que se comercializan. Entonces,
Por ejemplo, en el caso específico de China, ha mejorado, por ejemplo, su capacidad o poder adquisitivo. Ha hecho esta mejora de su capacidad de poder adquisitivo y eso posibilita que pueda tener una capacidad de compra de los productos que se encuentran en el exterior. ¿Ok? Eso es básicamente, entonces, lo que tenemos. Esta es la distribución irregular. Hay algunos países que tienen mayor nivel de ingresos, mayor capacidad de poder adquisitivo y motiva que puedan comprar productos que no tienen en otro país. También se genera esta oportunidad de comercio internacional, o se promueve el comercio internacional, cuando tengo diferencia de precios. Por ejemplo, en un país es productor de grandes extensiones o gran cantidad de producción de trigo. Por ejemplo, México. En cambio, en el Perú, la producción de trigo no tiene el mismo nivel y es más cara. Entonces, hay una diferencia entre el precio del trigo en México y el precio del trigo producido en Perú. El precio del trigo producido en Perú es más caro que el precio del trigo de México, inclusive incluyendo los costos de flete y transporte. Frente a esa situación, por la diferencia de precios, a pesar de que el producto sea de un país más lejano, y con todos los costos de fletes y transportes, ingresarlo al país para su comercialización es más económico y más viable que se comercialice el producto del extranjero. Esa es una de las consideraciones entonces que tenemos que tener en cuenta. Y luego también por el riesgo de pérdida económica. Entonces, en algunos casos, la producción es mejor o más óptimo o más conveniente traer ciertos productos que son del exterior porque pueden tener mejor calidad, pueden tener mayor durabilidad respecto a los productos de carácter local, ¿no? Todos estos, entonces, factores son factores que favorecen o promueven las posibilidades de comercio internacional. Ahora, hay ventajas específicas, ventajas del comercio exterior. ¿Y por qué se produce también comercio exterior? Porque hay algunos países que se especializan en determinados tipos de recursos. Esta especialización de los países en cierto tipo de recursos hace que sean más eficientes y sean más productivos. Pueden producir bienes de alta calidad con determinadas características a menor precio. Por ejemplo, es lo que pasa con Taiwán. Taiwán se ha especializado en microprocesadores, microchips y pantallas plasma, por ejemplo. El grueso de la producción de microchips y plasmas provienen de Taiwán. Igual se ha especializado también en microchips. Entonces, esa especialización ha hecho que sea mucho más competitivo y como ya tiene una línea de décadas en esa especialización, se ha vuelto mucho más eficiente. Si algún otro país quisiese comenzar a ingresar en esta línea de producción de microchips o pantallas plasma, no va a tener la misma eficacia. Entonces, hasta que logre tener la misma eficacia o desarrollo tecnológico que tiene, por ejemplo, en este momento Taiwán, perdería tiempo y recursos. La ventaja de haberse especializado en algunas líneas o gamas de productos hace que se vuelva más eficiente en función al tiempo, ¿no? Otro aspecto también elemental son los precios estables. Al trabajar con operaciones de comercio exterior, mis precios, cuando ingresan productos
del mercado exterior y se vuelve un mercado competitivo, hay una tendencia a la estabilidad en los precios. Cuando existen monopolios, por lo general, puedo yo manipular drásticamente los precios. Entonces, una ventaja del comercio exterior y los negocios internacionales es que tiende a estabilizar los precios, los hace más estables y no se encuentran ante el capricho de un solo productor o un grupo de productores. Es importante también las operaciones de negocios internacionales para la adquisición de bienes escasos en el país. Entonces, si por ejemplo nosotros no somos productores de trigo, este comercio internacional, los negocios que tengo, me permiten abastecerme con trigo más barato. Si no tuviésemos esa posibilidad de abastecernos con el trigo mexicano, por ejemplo, el precio del pan estaría por las nubes. Dicho sea de paso, el precio del pan ha subido precisamente por estas dificultades. Antes, los dos principales productores mundiales o globales de trigo ingresaban su mercadería al mercado. A raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia, que son dos de los principales productores, el trigo ha comenzado a escasear. Y eso ha generado un incremento en el nivel de precios del trigo. Sin embargo, para nuestra suerte, tenemos que también un productor de trigo muy importante es México. México incrementar el cuota de exportación. Y es que está un país importador. En ese caso, cada ser la demanda. Por ejemplo, hay ese bien se produce o hay una producción en exceso. Si esa producción en exceso no se distribuye, no sale a comercialización, el resultado de lo que tendríamos es un excedente de producción, y ese excedente de producción afecta a la economía de un país. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta o consulta? ¿Ustedes han visto alguna situación en la que la, la economía se haya visto afectada por el exceso de Machar, su participación, por favor? Un caso, algún ejemplo en que se haya producido una distorsión en el mercado producto de la excesiva producción. ¿Me confirma, por favor? Pueden participar, activar su audio o por la zona chat, por favor. Va, no, mira, está concentrado.
No, Pepe, totalmente. Se me arroja. A mí sí me arroja. ¿Aló? Voy a compartir la pantalla para un segundo, por favor. Voy a compartir la pantalla para que vea algunos ejemplos bueno, recientes de lo que estamos indicando. Un momento, por favor. ¿Me confirma si visualiza la noticia? Sí se ve, doctor. ¿Podrías ayudarme dando lectura, por favor, a la noticia? Ganaderos arrojan leche frente a protestantes. Exigimos que nos dejen trabajar. Pérdidas pequeñas, productores de Arequipa sostienen que desde hace 10 días la producción de leche se ha vuelto realmente crítica debido al bloqueo de carreteras. Esto que puede parecer una noticia eh, reciente por el contexto, pero ahora comenzar a revisar para la práctica usada, ¿no? Un segundo, voy a activar el compartido.
Bien, un segundo. ¿Me confirman ahora si visualizan la pantalla, por favor? Sí se ve, doctor, la pantalla. Bien, la pantalla anterior que hemos estado, esta es una de la ok. ¿Nos ayudas con la lectura, por favor? Claro. Ganaderos cajamarquinos arrojan al río 9.000 litros de leche. Ya, entonces, fíjate la acción y lo que está ocurriendo. ¿Ya? En la anterior hay una protesta y le echan leche a la gente. Ahora son 9.000 litros de leche. Fíjate acá, y no sé si pueden dar lectura a lo que estoy presentando, por favor. ¿Me confirman? Vamos a dar una lectura. ¿Ya? Pequeños productores piden que dejen ingresar camiones recolectores y no causen grandes pérdidas económicas. Grandes pérdidas económicas están sufriendo los pequeños ganaderos del distrito de Tongot, provincia de San Miguel, región de Cajamarca, debido a que están tirando 9.000 litros de leche al río a consecuencia de que los camiones recolectores no pueden ingresar por las prohibiciones de circulación de vehículos ante el temor de la población se contagie con el coronavirus. Los pequeños ganaderos del distrito de Tongot manifestaron que llevan 3 días que están tirando leche al río. Son 5.000 litros en Tongot, 4.000 en Chilal, que hacen un total de 9.000 litros de leche que se pierden diariamente porque los camioneros colectiveros no pueden ingresar a recogerlo, precisan los ganaderos. Indicaron, pese a que la leche es un producto básico de primera necesidad, el alcalde del distrito Edilbando Becerra Santa Cruz ha prohibido el ingreso de vehículos a la jurisdicción. Bien, lo que quiero mostrar es que hay varias situaciones en las cuales, por ejemplo, la producción se pierde por problemas de manifestantes, por problemas del COVID, por diversos factores de sobreproducción. Entonces, para evitar que la leche baje de precio y se afecte, ¿qué hacen? La medida que se toma es tirar la leche al río. Y eso es un mecanismo muy común, muy frecuente, pero que afecta a los ganaderos porque no hay una política de desarrollo pensando en las posibilidades de comercio exterior. Entonces, cuando tú tienes excedentes y esos excedentes no salen fuera de tu mercado, hacia el exterior, hacia otros mercados, lo que vas a tener es una caída drástica de los precios al haber una sobreproducción. Entonces, para evitar la sobreproducción, o por factores de diversos, como en este caso, por el tema de dificultades de transporte, para evitar la sobreproducción, en muchos casos, como estamos viendo, se tiran o se destruyen la mercadería. Lo mismo pasa con las frutas, lo mismo pasa con otros tipos de productos en los que se produce una sobreproducción. Y frente a la posibilidad de que los precios caigan y afecten la economía, algunas de las medidas que se toman son como esta.
que se tira la leche al río, o se deteriora o se destroza la mercadería. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo acá. Pero si existiese una política o si existiese una orientación de trabajo orientada hacia el mercado exterior, ese excedente de la producción que tengo debería ser colocado en el mercado exterior y no ocurrir la situación que estamos viendo actualmente, ¿no? Bien, y eso es todo, entonces la oferta. ¿Qué hacer frente a esta situación? Tendríamos que ver una perspectiva. Esto involucra tanto al gobierno como a los productores, tener una perspectiva orientada hacia el mercado exterior. Y también tenemos que entender que estos movimientos de entradas y salidas dan paso a una balanza en el mercado internacional. Sirven para poder generar riqueza. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos dos grandes teorías. Tenemos la teoría de las ventajas absolutas y la teoría de las ventajas relativas. La teoría de ventajas absolutas indica que cada país se especializa en todo aquello que obtiene o produce de manera más eficiente que el resto. Y la ventaja relativa es que cada país se especializa en aquello que produzca de manera más eficiente entre las distintas alternativas de producción que tenga. Son dos grandes orientaciones. Nosotros, lamentablemente, solamente nos estamos especializando en producción de materias primas, de producción de productos básicos, sin un alto nivel de procesamiento. El grueso de la producción que nosotros tenemos en el Perú, lamentablemente, es producción sin alto valor, sin alto valor agregado. Tenemos valor muy básico, ¿ok? Y luego tenemos las barreras en el comercio internacional, que tenemos los contingentes, que son barreras cuantitativas, que en este caso el gobierno establece obligando un límite a la exportación en forma restringida. Hay algunos límites, por ejemplo, para la exportación de harina de pescado, de anchoveta, por ejemplo. Son cuotas o límites que se le ponen, y más allá no puede salir. Entonces, esas son las barreras de tipo cuantitativa, llamadas también contingentes. Otras barreras para el comercio son los aranceles. Son barreras impositivas, impuestas por el gobierno, una tasa aduanera que produce el aumento del precio, provocando la disminución de la deuda. Por ejemplo, va a ingresar un producto, le grabo con un arancel, le grabo con 10, 20% al producto, entonces eso hace que su precio se incremente y es una barrera restrictiva, el precio es una barrera restrictiva que desalienta el consumo o la adquisición. Y también puede haber barreras administrativas, diversas como trámites aduaneros, hasta certificaciones y estandarizaciones, ¿no? En algunos casos nos piden certificación sanitaria, certificación de limpieza, certificación de higiene, dependiendo del rubro y dependiendo del producto. Es bastante frecuente que nos pida una serie de autorizaciones, una serie de permisos para que podamos comercializar. Esto puede darse tanto para el ingreso al mercado, o sea, para traer un producto del extranjero, como para exportar. Si nosotros queremos exportar, así como nosotros hacemos un registro acá en las instituciones,
igual tenemos que tramitar algunos permisos específicos en el país de destino, ¿no? Esas son, entonces, algunas de las principales restricciones o limitaciones que podríamos tener clasificadas acá. Bien, entonces, luego vamos a tener algunos elementos claves en el proceso de la exportación. Tenemos primero que ver cuál es la actividad exportadora, cuál es parte de la política de gobierno, cuáles son las actividades que van a impactar más en el desarrollo económico y social, esas actividades de exportación, y tengo que reevaluar tengo que reevaluar y valorizar a estas actividades de concertación de esfuerzos entre el sector público y privado, ¿no? Otro aspecto clave es el tipo de cambio y la protección arancelaria, ¿ya? La apertura de economía a una competencia externa siempre proporciona un estímulo, ¿ya? Entonces, hay que ver si en mi país y en el país de destino existe alguna política de protección arancelaria. Por ejemplo, yo quiero exportar un producto del Perú de repente a Sudáfrica, pero tengo que ver cuáles son las partidas y cuál es el tributo arancelario que se va a pagar para que mi producto ingrese al mercado sudafricano. Si tiene un arancel del 5%, significa que si mi producto cuesta 100 soles, yo pagaré 5 soles de arancel. Pero si tengo un arancel del 20%, significa que mi producto que cuesta 100, más el arancel va a pasar a tener 120. Y así. Esos son factores de carácter arancelario. Tengo que ver si la política es de protección o un fomento a la importación y a la exportación. Y el segundo aspecto es la tasa de cambio. ¿Cuál es la tasa de cambio? Es una tasa de cambio neutra, es decir, no penaliza la exportación, constituye un elemento clave dentro de la estrategia de desarrollo del sector externo. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra tasa de cambio es una tasa neutra. El gobierno no interviene directamente sobre la fijación de la tasa de cambio. Esto es diferente a lo que ocurre, por ejemplo, actualmente con Argentina. En el caso de Argentina, la tasa de cambio está regulada. Tienen una tasa de cambio especial para el mercado formal, ¿ya? Es como en la época que nosotros teníamos el dólar MUC y luego había un dólar paralelo, el dólar informal, ¿no? Es algo así. Entonces, ahora, tenemos que ver que la tasa de cambio influye porque en algunos casos
Si tú tienes una moneda fuerte, por ejemplo, cuando el sol está fuerte, puedes importar más cosas. Entonces, tener una moneda fuerte implica que puedes importar más productos del extranjero. Pero si tu moneda fuese débil, si tu moneda tiene poco valor, por lo general se genera la inversa. Una moneda débil promueve la exportación. ¿Por qué? El exportador viene con dólares, cambia los dólares, compra moneda nacional y paga los productos un precio relativamente bajo cuando la moneda está devaluada. Entonces, le conviene comprar los productos y sacarlos del mercado nacional y llevarlos al mercado exterior, ¿no? Entonces, en esas situaciones, la tasa de cambio juega un rol fundamental. Cuando la moneda local está fuerte o está sólida, por lo general no se promueve mucho las exportaciones. Al exportador le interesa una moneda más barata para poder exportar. Entre los importadores y exportadores, a veces existe contradicción en los intereses precisamente por este fenómeno, ¿no? Luego, otro factor clave para el proceso de exportación es la reducción del sesgo anti-exportador. Es frecuente que una política de aversión frente a la exportación. Esta política de aversión a la exportación se refleja con ciertas barreras burocráticas para los procesos de exportación. Frente a ello, los estados, los países pueden tomar medidas de simplificación de trámites, de procedimientos, que es un elemento que fomenta las operaciones, ¿no? Tanto de importación como de exportación. Por ejemplo, en ese caso, nosotros hemos avanzado, tenemos una ventanilla única de exportador, la PUSE, y hay algunos procesos que están más simplificados para los procesos de exportación, ¿no? Y también debe haber un programa de exportación, o sea, que fomente la exportación, que fomente el aprovechamiento de la capacidad productiva existente. Y eso se conoce como desarrollo productivo para la exportación. Yo articulo, genero innovación, genero transformación tecnológica para este tipo de promoción. Para una estrategia de comercio. Doctor, se escucha entrecortado.
Esta ok, entonces tenemos estos puede ser directa. Doctor, por favor, ¿podría revisar su conexión? Se está escuchando entrecortado. O puede ser inversión indirecta. Inversión de capital para este proceso. Esto, a ver, ¿me confirman ahora, por favor, si está mejor? Aló, ¿me confirma si está más estable ahora la conexión? Sí, ahora está mejor, doctor. Ok. Bien, entonces le estaba indicando que existen diversos organismos que se han creado para fomentar el comercio y los negocios internacionales, ¿no? Hay diversos organismos como el Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Se escucha la Asociación no se escucha. Internacional de Fomento, la Doctor, sigue fallando su señal. Sigue escuchándose entrecortado conforme usted avanza la ponencia, doctor. Centro Nacional de Arreglos. No se A ver, entiende. denme un segundo, voy a cambiar de equipo, ¿ya? Un momento, por favor. ¿Me confirma si ahora el audio está más? ¿Está mejor el audio ahora? ¿Me confirma, por favor? Sí, ahora sí se escucha mucho mejor. Ya, voy a hacerlo mejor por este medio. Bien, entonces estaba indicando que se han creado diversos mecanismos financieros para promover las operaciones internacionales. Dentro de estos mecanismos
tenemos la inclusión de los bancos y las La instituciones pantalla no se ve. financieras, como están indicando, ¿no? Tenemos diferentes mecanismos, bancos, hemos estado indicando, y los organismos financieros, que son un mecanismo para facilitar las operaciones de comercio internacional, fundamentalmente. ¿Okay? Hay diversos tipos de estos tipos de organismos, como el Banco Mundial, el Banco Internacional de la Reconstrucción y Fomento, entre otros. Ahora, por este fenómeno que estamos viviendo en el campo global, también se están generando nuevos bloques económicos. Los BRICS, está Rusia, China y Sudáfrica, y que inclusive es un organismo financiero que tenemos de hace más de 60 años, ¿no? Estos organismos paralelos están vinculados con un nuevo banco y nuevas instituciones financieras que están aperturando. Es el Banco de los BRICS, por ejemplo, y que definitivamente en los próximos años va a ser un mecanismo importante e interesante vinculado al comercio, ¿no? Dicho sea de paso, en nuestro país tenemos, nos vamos a ver fuertemente impactados porque estamos dentro del proyecto de lo que se llama la Ruta de la Seda, y el país próximamente va a ingresar a un proceso de transformación asociado al puerto de Chancay, ¿no? En este puerto es fundamentalmente, está asociado fundamentalmente a la inversión china, y va a ser un puerto hub para el proceso de exportación eh, eh, hacia entre y Asia, ¿ya? Vamos a un pequeño corto, un segundo por favor, para ponerle el texto. Un momento por favor. Vamos a cambiar el compartido. Bienvenidos. Quédese atento porque hoy les voy a compartir una de las mejores oportunidades para residencia permanente como profesional. A unos 80 kilómetros Se fue la señal, no sale bien la pantalla, se escucha mal.
¿Usted es profesional peruano y está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos? A unos 80 kilómetros de Lima se viene ejecutando el proyecto de diseño y construcción del nuevo terminal portuario multipropósito. Esta obra convertirá a la ciudad en un hub regional a efecto de redistribuir la carga a otros países cercanos como Chile, Ecuador y Colombia. Además permitirá descongestionar las vías de acceso al puerto del Callao, generando oportunidades para la carga proveniente del Oriente y Sierra Central y elevando su competitividad frente a otros mercados. Asimismo, será un puerto que movilizará cargas en contenedores, a granel, sólidos, líquidos y rodante. La inversión, que tiene en su primera etapa, asciende a 1.213 millones de dólares, pero no incluye IGB. En tanto, en su concepción final, superará los 3.600 millones de dólares. Con este proyecto, Perú apunta a convertirse en el hub de Asia en el Pacífico del Sur. El megaproyecto se ejecutará por etapas. La primera se desarrollará en un área de 141 hectáreas y comprende la construcción de un intercambio vial de acceso desde la carretera panamericana hasta el antepuerto vehicular, el túnel de conexión con la zona operativa y el complejo de ingreso. Asimismo, en la zona operativa se construirán los canales marítimos de aproximación y maniobra de naves, el espigón de abrigo sur de Punta Chancay y los 4 primeros amarraderos. La empresa china COSCO Shipping, en coordinación con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, está perforando el túnel, que tiene una longitud de 1.8 kilómetros. Además, viene realizando obras en la zona portuaria y en el complejo de ingreso. El gerente de Asuntos Públicos de la referida compañía, Mario de las Casas Vizquerra, mencionó que esta obra será un terminal moderno, bien equipado y con capacidad para recibir buques portacontenedores provenientes de la región asiática. Realmente, el calado por naturaleza de Chancay tiene ese gran beneficio y que nos va a poder ayudar para ser un punto de ingreso para toda la región, para Colombia, para Ecuador, para Chile y en un futuro para Brasil. La mega obra de inversión privada se convertirá en una de las principales puertas de entrada al Perú y será un centro complementario al puerto del Callao en carga de contenedores. Bien, este es un punto que le estaba indicando sobre el megapuerto del Callao. Bien, ese es el megapuerto del Callao, como les indico, va a ser un mecanismo importante para el proceso de desarrollo de comercio internacional. De acuerdo al crecimiento del mercado, toda la ingeniería, todo el desarrollo principal. ¿Me confirma si lograron visualizar, por favor, el corto? También es enviado por la ruta, por favor. Y acá sí hay una precisión, no va a ser un puerto complementario al Callao, sino va prácticamente a sustituir, o se va a convertir en un puerto principal y el Callao va a ser un puerto secundario. Esa es la única precisión sobre el video que han visto, porque los barcos que van a entrar en Chancay son barcos mucho más grandes, de mayor calado, que los que ingresan actualmente al Callao. Ok, hasta aquí quedó claro, por favor, ¿me confirman?
¿Proseguimos o hay alguna pregunta en este punto, por favor? No se escucha claro. Hay mucha interferencia. ¿Lograron visualizar el video? Si la idea es si hasta este punto tienen alguna consulta o pregunta, por favor. Bien, entonces, estos son los mecanismos que nosotros tenemos. Hemos visto una panorámica asociada al comercio internacional y ahora veríamos lo que corresponde al manejo de operaciones de comercio internacional, más comúnmente conocidas o popularmente conocidas como Incoterms. ¿Ya? Lo que empezaríamos a ver entonces a continuación es el tópico de gestión de la importación y exportación en el marco de los negocios internacionales. ¿Listo? Denme un segundo, por favor. Ahora les comparto la diapositiva. Bien, los puntos que vamos a ver ahora están vinculados con la importación, la gestión de la importación y exportación, y los Incoterms y las organizaciones de apoyo en lo que se refiere a los negocios internacionales y el comercio internacional. ¿Me confirman si visualizan la imagen, por favor? Aquí tenemos, este es un punto importante, acá tenemos la clasificación de los Incoterms. Estos identifican los principales términos de referencia para el proceso de compra y venta internacional. El primero es el export. Es único término porque el vendedor pone las mercaderías a disposición del comprador en el local del vendedor. Estamos hablando de una operación internacional. Entonces, el vendedor que está en el extranjero pone a disposición la mercadería en el local del vendedor. Es decir, yo voy a comprar un producto de India y lo voy a comprar en el punto de venta, o sea, del vendedor. Desde ahí, todos los trámites hacia adelante ya competen a mi gestión. Eso es el export. Luego tengo la segunda forma. Dentro de la segunda forma tengo el FOB, el FAS y el FCA. En este caso, el vendedor se encarga de la entrega de la mercadería a un medio de transporte, escogido por el comprador. Por eso se dice, frecuentemente se utiliza el término, el más común, el más frecuente, es el término FOB. ¿Cuál es tu precio FOB? Significa que el precio del producto que me van a entregar y la mercadería en el puesto de transporte escogido por el comprador. Por lo general es un buque.
Dices, ¿cuánto es tu precio FOB, por ejemplo, de computadoras? ¿Ya? Y si fuese en nuestro caso, y nos dicen, ¿y cuál es su precio FOB? Significa, si por ejemplo yo voy a mandar manzanas o arándanos, ¿cuál es el precio FOB de nuestra mercadería hasta que el punto de embarque? Es decir, hasta que lo embarque. A partir del embarque ya la mercadería es de la otra parte. Y mi compromiso como vendedor es hasta llegarlo hasta ese punto, al punto de embarque. Luego tengo la clasificación C, y acá tengo 3. El CFR, el CIF, el CPT y el CIP. El más conocido, el más referenciado es el CIF. En este caso, el vendedor contrata el transporte sin asumir los riesgos de pérdida o daño de mercadería o costos adicionales después de la carga de despacho. Es decir, por este contrato, yo ya no te dejo solamente en el puerto, te dejo en el puerto y contrato el transporte, pero no estoy asumiendo riesgos por pérdidas o daños que se pueden sufrir en la mercadería. Por ejemplo, una pérdida podría ser que se deteriore o que haya una merma al interior. Yo lo embarqué, tengo el certificado de embarque y todo, hasta ahí llegó mi obligación. Y he pactado que voy a pagar el transporte, pero nada más. O sea, no asumo ninguna responsabilidad de la mercadería. Si la mercadería demora y se deteriora, no es ya responsabilidad del vendedor. Ese es el CIF, ¿no? El Incoterm CIF. Luego tengo la D, el DAF, DES, DEC, DDU o DDP. En este caso, en líneas generales, el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llegar la mercadería al país de destino. Entonces, son diversos tipos de Incoterms, dependiendo del caso. Pueden adoptarse las medidas o pueden adoptarse los Incoterms más convenientes en función de las necesidades que se tengan. Vamos a proseguir ahora con la siguiente. Aquí tenemos un poco más claro lo que corresponde a cada Incoterms. Ojo, y hemos puesto que el transporte puede ser por vía aérea o aéreo, terrestre, que puede ser por trailers o trenes, y el más usado para grandes volúmenes es el marítimo o naval. Y acá podemos ver la identificación de cada concepto. El export es en la fábrica. Yo te vendo en mi fábrica. O sea, el proveedor que está vendiendo te entrega en su fábrica. Ya, lo que pasa es desde la salida de la fábrica hacia adelante, ya no es responsabilidad del vendedor. También tienes el FCA, que es el libre transportista. Se va a plasmar en el lugar convenido, ¿no? El transporte pagado. Dice, transporte pagado hasta. Dices, por ejemplo, yo te digo, te vendo la mercadería, te lo embarco en el buque y te lo voy a pagar hasta el puerto de destino, por ejemplo. Está viniendo de Shanghái, lo voy a mandar a El Callao. Entonces, yo ya te vendí la mercadería y simplemente ya se embarcó, ya no tengo responsabilidad y simplemente estoy pagando adicionalmente el transporte hasta el lugar de destino. ¿Ok? Ese es otro mecanismo. ¿Ok? Transporte pagado hasta. Ese es el CPT. El CIP es transporte y seguro pagado hasta. En este caso, la diferencia con el anterior era que solamente paga el transporte. Algunas empresas quieren que le pagues el seguro. ¿Por qué? Si la mercadería se deteriora, se pierde, el seguro le ayuda a poder
recuperar la posible pérdida. ¿El seguro encarece? Sí, encarece porque es un costo adicional, pero también es una protección que me cubre cuando frente a una posibilidad de una contingencia de pérdida total de la mercadería, o total o parcial de la mercadería. Y luego tengo el DAF. DAF significa entrega en frontera. Este DAF es más utilizado cuando tengo fronteras terrestres comunes. Entonces, normalmente el proveedor entrega el producto en la zona de frontera, en un punto específico convenido de la frontera. Luego, el proceso desde la frontera hacia el lugar específico del país de destino ya lo cubre el comprador. Ya lo cubre el comprador. Eso es más o menos lo que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Dónde es frecuente eso? En Puno, por ejemplo, en Tumbes, que son zonas de frontera, donde es frecuente tener ese tipo de operación. ¿Ya? Puno y Tumbes son lugares frecuentes. Pregunta, ¿en Iquitos se cumple ¿en Iquitos se ejecuta estas operaciones? No, habitualmente no. En Iquitos hay bastante contrabando y no hay un desarrollo fronterizo. Si ustedes ven la diferencia fronteriza entre Perú y Colombia o Perú y Brasil, encontraremos que definitivamente hay una diferencia abismal. ¿Ya? Entonces, en un momento vamos a ver precisamente por qué no se da, por qué no hay desarrollo de comercio fronterizo por esa zona. ¿Ya? Bien, luego tenemos entonces, del DAF sigue el DDU, entrega derechos no pagados en el lugar de destino convenido. ¿Ok? ¿Quién tiene que pagar los derechos aduaneros? La otra parte, el que está comprando. Ahora, tú también puedes pactar con el DDP. ¿Qué cosa significa el DDP? Que estás entregando con derechos pagados. Es la entrega con derechos pagados en un lugar específico convenio. Normalmente eso significa que cuando haces la operación incluye en tu precio las cargas aduaneras que pudiesen derivarse de tu operación comercial. Luego tenemos en transporte, Incoterms en transporte aéreo, que son comunes, en transporte aéreo tienes, por ejemplo, el FCA, que es el libre transportista en el lugar convenido. Lo mismo pasa en ferrocarriles, tienes el FCA, que es el libre transportista en el lugar convenido. O carretero, de igual manera, el libre transportista en el lugar convenido. Pueden darse en cualquiera de las modalidades de transporte. Ahora, los Incoterms más comunes en transporte fluvial o marítimo, el FAS, que es el libre al costado del buque, en el puerto de carga convenido. O sea, yo te entrego al costado del buque. La estiva para subirlo ya corre a cuenta del comprador. Yo te lo entrego al costado del buque. Eso significa el FAS. El FOB. ¿Qué cosa es el FOB? Es el más común, el más utilizado. El FOB es libre a bordo. ¿Qué significa? Yo te pago incluyendo el costo de carga o estiva. Hasta ahí llega mi responsabilidad. Te entrego la mercadería ya cargada en el buque. ¿Ok? Entonces, si le dicen FOB, está diciendo, no vayan a pensar que FOB es que lo pongo en el puerto y solamente lo dejo ahí en el puerto, en un almacén. No.
El FOB implica que se cubra las cargas de estiva y esté cargado a bordo del buque. Otro Incoterm, que son los términos comerciales, los contratos que van a suscribir para la compra y venta internacional, es el costo y flete en el puerto de destino convenido. Es decir, asumes todos los costos en el puerto de destino, de costo y flete, solamente costo y flete hasta el puerto de destino convenido. Por ejemplo, estoy importando de Shanghái al Callao. Entonces, mi destino es el Callao. Mi puerto de destino, ¿cuál es? Callao. Ya, perfecto. Hasta el puerto de destino. Pero eso no implica el costo de estiva en el puesto de destino, solamente el flete, no el de estiva para poder retirar los bienes de el punto de destino. ¿Ya? Luego tengo el CIF, costo más seguro y flete en el puerto de destino. Observen que en el anterior, el CFD, era solamente costo y flete. Acá es costo, seguro y flete. ¿Qué ocurre en el anterior? Si yo contrato este elemento y es un elemento frágil que se puede deteriorar, entonces no tengo ninguna protección si ocurre alguna contingencia que me afecta a la mercadería o los bienes. Entonces, esa es una problemática, ¿ya? Por eso algunos se aseguran, dependiendo del tipo de bien, costo, seguro y flete. Luego, el siguiente Incoterm es el DEST. Es entrega sobre buque. Es decir, me entregan el bien en el puerto de destino convenido. O sea, yo recibo la mercadería en el puerto de destino, en el buque. ¿Okay? Llega el buque y ahí me entrega. Ya he cubierto todo, seguro, costos, fletes. Llega al puerto, ahí lo recibo yo, en el puerto, en el buque. Y tengo también el DQ, entrega en muelle, en el puerto de destino convenido. Ya no en el buque. Ojo, observa que es muy diferente decir, me entregan en el buque, y otro diferente es decir, me entregan en el muelle. Es decir, si te entregan en el muelle, ya ha sido con la estiva y lo has bajado del buque al muelle. Eso es muy importante porque a veces si uno no sabe cuáles son los términos bajo los cuales estás contratando, puedes cometer tremendos errores en cálculo, en costos y en tiempo, ¿no? Que son sumamente importantes en los negocios. Acá podemos ver una lista de los Incoterms. Aquí, más o menos para entender hasta dónde va la responsabilidad del vendedor, dónde lo entrega y luego a partir de cuándo asume la responsabilidad del comprador. ¿Ya? Por eso ves acá el ex-work, el FCA, el FAS, el FOB, y FCR y el CIP. En el ex-work me lo entrega en la fábrica. Yo lo entrego ahí viene el comprador, lo entrego en mi fábrica, ya en el país de origen. Por ejemplo, si estoy comprando de Shanghái, en la planta de Shanghái de mi empresa, ahí le entrego. Y ya todo lo demás corre a cargo del comprador. Pero si vas viendo las líneas, el color azul indica hasta dónde interviene el vendedor y el color naranja indica la participación o la acción o la intervención del comprador. Entonces, con eso puedes tener una claridad de las diferencias que hay, ¿no? Y arriba, en los iconos que tienes, te va indicando hasta qué punto o dónde llega las condiciones establecidas conforme
al Incoterm. ¿Listo? Vamos a ver ahora un corto video para entender estos puntos. Un momento, por favor. ¿Quién es responsable? El exportador. Cuando algo va mal durante una operación comercial, ¿quién es responsable? ¿El exportador o el importador? En el comercio internacional existen una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación, los Incoterms. Toda transacción comercial se plasma en un contrato de compraventa. En este contrato, las partes tienen que establecer quién se hace cargo de los costes de transporte y quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro, además de otras obligaciones que pueden resultar difíciles de interpretar en caso de litigio. El uso de Incoterms en un contrato de compraventa no es obligatorio, pero su uso está generalizado, puesto que unifican los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. Los Incoterms regulan los 4 grandes problemas que comporta toda transacción comercial: la entrega de las mercancías, la transmisión de los riesgos, la distribución de los gastos, los trámites documentales. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades y obligaciones de las partes que intervienen en la operación. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. Desde entonces, este organismo ha modernizado los Incoterms en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. Según la última actualización, que entró en vigor el 1 de enero del 2000, existen 13 Incoterms que se pueden agrupar en 4 categorías. La primera comprende un solo Incoterm. Se aplica en operaciones en las que el exportador se limita a entregar la mercancía en sus propias instalaciones al importador, que asume todos los costes y riesgos de transporte. La segunda categoría incluye los Incoterms aplicables a operaciones en las que el exportador se responsabiliza de los costes y riesgos de transporte hasta el punto en que, según lo acordado con el importador, debe entregarlo al transportista principal. A partir de ese momento, las responsabilidades se trasladan al importador. La tercera categoría comprende los Incoterms aplicables a operaciones en las que el exportador se responsabiliza de los costes de entrega hasta el punto acordado con el importador, incluido el coste del transporte principal. Pero la responsabilidad de los riesgos de pérdida o deterioro de la mercancía es del importador.
Y la cuarta categoría se aplica cuando el exportador se responsabiliza de todos los costes y riesgos de transporte de la mercancía hasta su destino final. Estos 13 Incoterms son los únicos sancionados por la Cámara de Comercio Internacional y se aplican exclusivamente a las relaciones entre comprador y vendedor. No hay que confundir los Incoterms con otros términos parecidos utilizados en los contratos que comprador y vendedor firman con los transportistas. Estos son contratos de transporte independientes del contrato de compraventa y por tanto no serán tratados en este vídeo. El Incoterm ex works o en fábrica se utiliza cuando el exportador solo se limita a poner la mercancía a disposición del importador en sus propias instalaciones. La responsabilidad del exportador se reduce a proporcionar la mercancía convenientemente empaquetada y embalada. En ese momento tiene lugar el acto de entrega de la mercancía y por tanto la transmisión de los costes y riesgos del exportador al importador. La carga también es responsabilidad del importador en el vehículo que haya contratado. La fórmula de vender ex works o en fábrica supone la mínima obligación para el exportador. Se utiliza normalmente por empresas sin experiencia en comercio internacional o que carecen de infraestructura comercial en el exterior. El Incoterm en fábrica es el único en el que los trámites aduaneros de exportación corren por cuenta del importador. Es decir, aunque pueda parecer paradójico, el importador ejerce la función técnica de exportador, puesto que además de realizar la compra en el país de origen, se encarga de los trámites documentales necesarios para la exportación. En todos los demás Incoterms, estos trámites son responsabilidad del exportador. El Incoterm Free Alongside Ship o franco al costado del buque se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador asume los costes y riesgos de transporte hasta el muelle donde está atracado el buque contratado por el importador. En ese momento se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de costes y riesgos. Por tanto, si se produce un problema durante la carga, es el importador quien debe asumir la responsabilidad. El término free on board, franco a bordo, se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador es responsable de los costes y riesgos de transporte hasta que la mercancía sobrepasa la borda del buque. En ese momento se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de costes y riesgos. En la modalidad franco a bordo, si se produce un problema durante la carga antes de que la mercancía sobrepase la borda del buque, el responsable será el exportador. El Incoterm Free Carrier, franco transportista, significa que el exportador se responsabiliza de los costes y riesgos hasta que pone la mercancía a disposición del transportista principal en el lugar acordado con el importador. Si la entrega se produce en el establecimiento del exportador, este queda obligado a cargar las mercancías en el vehículo del importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. Si la entrega se produce en otro lugar, el exportador cumple con su obligación cuando pone la mercancía, sin llegar a descargarla, a disposición del transportista contratado por el importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. En los Incoterms vistos hasta ahora, en fábrica, franco al costado del buque, franco a bordo y franco transportista, el importador tiene la obligación de contratar al transportista principal y por tanto asume el coste o flete de ese servicio.
En los Incoterms que veremos a partir de ahora, esta responsabilidad corresponde al exportador. Bien, con esto hemos querido resumir un poco todo este panorama que hay de los Incoterms y cómo se están manejando. Es sumamente importante cuando entramos en comercio, cuando entramos en el comercio internacional, tener claro cuál es el tipo de contrato que estamos suscribiendo y hasta dónde interviene nuestra responsabilidad. Normalmente, cuando se ingresa a realizar operaciones de comercio internacional, negocios internacionales, es vital tener en cuenta cuál va a ser la responsabilidad, hasta dónde es la responsabilidad del comprador y hasta dónde es la del vendedor. Eso tiene que estar claro porque a veces cuando recién se inician en operaciones de este tipo, en operaciones de comercio, el desconocimiento precisamente de estos factores es el que genera el grueso de dificultades a los que están emprendiendo algún tipo de negocio. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo que vimos en el esquema en el Lexword. Todos estos materiales los vamos a transferir también. Acá este es el del FCA, libre o transportista o en el lugar convenido. Y el FAS, igual el esquema del FAS, o el más utilizado, el más común es el FOB. Muchas empresas eligen el FOB y así sucesivamente, ¿no? Entonces, van a tener acá las diapositivas disponibles. Hay un sistema de control, de funcionamiento del entorno normativo que está vinculado también a SUNAT, aduanas. Hay todo un proceso de verificación y cotejo que se efectúa a través de los medios de control. Hay un proceso ordinario y también en función a si la mercadería sale catalogada en línea verde, naranja o roja, pasan a hacer una verificación, un control y cotejo total, o pueden pasar libremente si están en canal verde, por ejemplo, ¿ya? Son algunas de las consecuencias a tener en cuenta en este proceso de negocios hacia el extranjero. Es muy importante, si vas a exportar algo, primero tener en claro las negociaciones sobre los precios, los costos, qué tipo de mecanismo vas a tener y pactar correctamente estos mecanismos para evitar tener problemas. También es importante que todas las operaciones necesariamente tienes que vincularte con las cámaras de comercio nacionales, ya sea, por ejemplo, si estoy exportando a Shanghái, tienes que vincularte con la Cámara de Comercio del país de destino, tienes que verificar si es un proveedor o realmente que tenga registros, que tenga seriedad, que tenga cuentas bancarias y todo. Todos esos mecanismos se utilizan para verificar o validar la información y la seriedad del vendedor, ¿no? El comprador tiene que tomar esas previsiones para evitar caer en una estafa, para evitar que puedas contratar una empresa que no es lo que dice ser, o una empresa fantasma, o una empresa que no tenga la capacidad. Si tú le efectúas una compraventa, hay formas y tipos de efectuar la compraventa, hay mecanismos de pago, etcétera, y todos estos tienen que estar validados. Pero la recomendación es siempre guiarte por las normativas y con las instituciones formales, ¿no? Las cámaras de comercio son un mecanismo, ¿no? Y luego, claro, acá está, en el Perú, tenemos a SUNAT, a PROMPREX y al Ministerio de Turismo y Comercio Exterior como los entes que promueven el comercio y son a los que debes
recurrir frente a cualquier duda o consulta. También hay asociaciones como la de ADEX y la Sociedad Nacional de Industria y la Cámara de Comercio de Lima o las cámaras de comercio binacionales. Tú puedes recurrir a las cámaras de comercio binacionales para validar y verificar y tener la certeza de que son empresas sólidas a las que están recurriendo en tu institución, ¿no? O con las que estás negociando. Es cierto que esto significa un sobrecosto, porque la afiliación o las informaciones que te van a proveer tienen un costo, pero también significa que con eso reduce los riesgos de realizar alguna transacción o alguna operación económica con instituciones que no tengan la solvencia y la fiabilidad, y al final puedas terminar perdiendo por tratar de ahorrar algo, por no pagar algunos sobrecostos, terminas perdiendo la mercadería o terminas perdiendo una operación comercial importante. Y bueno, no estás hablando de, de poco dinero, de cientos de soles, sino estás hablando de miles de soles o miles de dólares en pérdida que podrías tener en mercadería, ¿ya? Esa es la recomendación. Buscar siempre la consolidación de la información y la verificación de la información a través de organismos sólidos, serios en estos procesos de comercio y negocios internacionales. Bien, eso es más o menos lo que tenemos aquí. Vamos a pasarle estos materiales de las dos diapositivas que hemos tenido con ustedes y espero que con esta sesión tengamos un panorama mucho más amplio de cómo se realizan las operaciones y los negocios internacionales y, sobre todo, cuáles son los mecanismos para que puedas pensar en una exportación, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Gracias a ESEI Perú por esta oportunidad de poder compartir estos conocimientos con los participantes del curso. Entonces, en un instante le vamos a enviar todos los materiales para que lo tengan disponible a través de la coordinación. Muchas gracias. Bien, si hay alguna pregunta final, si no estaríamos cerrando la participación. Bien, el material ha sido enviado, está siendo enviado en este momento para que lo tengan disponible a la coordinación. Muchas gracias.
Muchas gracias, muy buenas noches. Entonces, por favor, con la coordinación, tienen el material disponible. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor.